Gracias. Buenas noches. Pues nuevamente tengo el honor de darles la más cordial bienvenida al curso Los Profetas y el desarrollo del carácter profético. De verdad que la intención de este curso, amados del Señor, es darles el legado de los profetas bíblicos. Estos profetas que decía el apóstol Pedro en su primera carta, que estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Así que antes de que Jesucristo, nuestro amadísimo Salvador, viniera al mundo, los profetas inquirieron por el Espíritu Santo y vamos a ver en una serie de jornadas estas clases, el legado de los profetas. Yo creo y te profetizo hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, que se va a despertar tu potencial profético, sin duda alguna. En este transcurso, en los próximos meses, vas a empezar a recibir del Espíritu Santo algo que no tenías o que aún no tienes. Y de esta manera, si Dios nos permite ver y ayudarte en el cumplimiento de tu destino en Cristo Jesús. Aquí vemos en esta diapositiva al fuerte de Jacob. ¿Con quién luchó Jacob? Con un ángel. Y muchas veces la vida espiritual requiere de esa lucha, requiere de esa constancia, requiere de decirle, no te dejo si no me bendices, no te suelto si no me bendices. Y muchas veces luchar con el Señor, como Jacob lo hizo en el vado de Jaboc, va a transformar nuestra vida. Toda la noche hasta la madrugada estuvo luchando y bueno, hasta que el Señor mismo le dijo, ¿quieres saber mi nombre? Porque Jacob le decía, dime tu nombre. Y le dicen, no. Y le da un golpe en la coyuntura del muslo y a veces Dios nos golpea. ¿Cuántos saben que Dios es soberano para darnos una tunda si es necesario? Pero a partir de allí, Jacob es un hombre transformado. Es un hombre transformado en su carácter. Y es lo que Dios puede y quiere hacer contigo. Darte un toque de Dios como le sucedió a Jacob. Y te está hablando alguien que hace una semana estaba en una intervención, una cirugía, y créeme que Dios habló conmigo. Trató conmigo algo bastante serio referente a la vida y a la muerte. Jacob le cambió el carácter. Le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob. No. Ahora serás llamado Israel. Príncipe de Dios, el que luchó con Dios y venció. Quiero decirte que en este curso el Señor va a revelar mucha verdad. Esa verdad que liberta, esa verdad que tiene Él para ti. Hermana, recíbelo. Que la verdad no solamente es para salvación, sino también para liberación. Hace un momento nos presentamos, pero ahora quiero decirte que estamos trabajando un equipo para ti. No estás sola. Estamos un equipo de la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Se llama Cima de Águilas porque el águila bíblicamente es el símbolo del profeta.
Es un ave que es símbolo del profeta. El águila se remonta a las alturas y tiene otra clase de visión. La visión en las alturas que Dios te está dando es para que veas desde arriba y no a ras de suelo. Por eso se llama cima de águilas y estamos para servirte. Está nuestro querido hermano, el profeta Andrés Lechuga. Él pertenece al magisterio profético. Está nuestra hermana Alejandra Russell, quien lleva la dirección del programa Zoom en esta escuela. Y tu servidor, que por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me permitió edificar esta escuela, que ya tiene más de 250 alumnos egresados de diversas ciudades, de San Luis Potosí, de Orizaba, de Acapulco, de Ciudad de México. Son los que ahora recuerdo de momento, de Tlaxcala, de Puebla. ¿Y en qué consiste nuestro curso? Voy a leerles la agenda que tenemos. Ahí está, tú la puedes ver, ahí está. Vamos a empezar con un prólogo. Luego vamos a ir viendo las características de los profetas del antiguo pacto. Más adelante vamos a ver los del nuevo pacto. Vamos a ver los principios del decálogo, los 10 mandamientos en sus principios esenciales. Luego, las características del mensaje profético. De repente vamos a ver en una línea del tiempo la clasificación cronológica de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué hay diversos periodos donde Dios da una revelación? Y de ahí nos arrancamos para ver todos los profetas. Van a ver ustedes qué fascinante es las biografías, el mensaje, y vamos a ver las cualidades de carácter que Dios espera de tu persona. Vamos a ver los profetas llamados prepatriarcas. Es una clasificación teológica. Por la gracia, el favor de Dios, me permitió el Señor terminar un doctorado en teología. Y ustedes saben que los teólogos a veces hacen clasificaciones. Y por eso le llamamos profetas prepatriarcas. Luego siguen los profetas patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y hasta José. Luego los profetas del periodo mosaico, es decir, del tiempo de Moisés, los relacionados. Y luego empiezan los del periodo monárquico, cuando empieza a haber reyes en Israel, y luego la división de ese periodo. Y vamos a continuar. Si tienes el libro, lo puedes ir viendo, y si no lo tienes, te lo voy a enviar en formato PDF una vez que estemos formalmente inscritos. Vamos a ver el periodo canónico, el preexilio, luego ese asunto del exilio, cuando Israel, por su desobediencia, por terquedad, es sacado de la tierra prometida, que ya la habían conquistado desde tiempos de Josué, pero es llevado como esclavos al cautiverio. Y Dios habla por sus profetas antes del exilio, después del exilio, también en el post-exilio. Y algo muy interesante que les va a gustar mucho, amados, es que vamos a estudiar a los profetas en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, es que se terminaron los profetas ya con Juan el Bautista, y esa es una teología que le llaman el cesacionismo. ¿Qué es cesacionismo? Que cesó, que terminó, cesó. Y hay algunas congregaciones que dicen, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay un mover de dones del Espíritu Santo. ¿Para qué quieren dones de sanidades si tienen la ciencia médica? Y dicen ese tipo de cosas.
Discernimiento de espíritus, ¿para qué? Si ya el Señor venció al diablo en la cruz, no hay necesidad de conocer, discernir demonios y cosas así. Y entonces, la negación, el decir que ya cesó algo que aún sigue vigente, los profetas, los apóstoles, los dones, y dicen, en el Nuevo Testamento les vamos a demostrar que hay profetas que están registrados en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Luego vamos a ver el tema profetas en la iglesia primitiva. Los profetas, cuáles son sus características en la época actual. Ahora que cada vez va aumentando más la tecnología, como dijo aquel Daniel, se aumentará la ciencia. Y viene un tema muy especial donde vamos a tratar de sensibilizarte para levantar una generación profética. Sin duda alguna es un tema obligado entender cuáles son las características de los profetas verdaderos y de los falsos profetas. ¿Qué nos dice la Biblia? Hemos tenido en las últimas décadas, de hecho en la última década que se activó lo profético, decía mi amigo Ronnie Chávez, como nunca antes, también se activó un alud de muchos falsos profetas. Hoy día la iglesia está muy lastimada por personas que se dicen profetas y no lo son. Vamos a ver los principios que nos van a ayudar en el juicio del mensaje profético, las características de los verdaderos, ya decía de los falsos. Hay un tema muy hermoso que se llama Jesús enseña. Cómo reconocer a los falsos profetas. Usted puede reconocerlos de acuerdo a las instrucciones que nuestro amadísimo Señor Jesucristo dio. Luego viene un tema de la adivinación y la falsa profecía. Aquí es un poco ya de guerra espiritual. Siempre le ponemos un poquito de sazón de guerra espiritual a nuestras clases. Y vamos a terminar con una clase que se llama El falso profeta apocalíptico. Y yo sé que les va a poner a pensar este tema, el falso Espíritu Santo. Hay algo que se está moviendo hoy día y debemos tener ese conocimiento. Y esta es la agenda que tenemos para este curso. Bueno, dentro del prólogo, en el curso, los que tienen el libro El despertar del carácter profético, está ahí el pastor, mi amigo y hermano, Lauro Eduardo Ayala Serrano, que el día de ayer su iglesia cumplió un aniversario de 20 años allá en Azcapotzalco, Ciudad de México. Y él es un experto, un erudito en hebreo, en el idioma hebreo. Él también ha sido maestro de esta escuela y el pastor Ayala estudió 4 años en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las universidades más importantes del mundo. Y bueno, es un hombre que tengo el honor de cubrirlo, de estar con él ya por 20 años. Y él nos ayuda en el libro a poner el nombre en hebreo de cada profeta bíblico y su significado, ¿no? Voy a tomar uno al azar, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel. Samuel, aquí en la página 87, está en hebreo y su significado es Dios escucha o escucha a Dios. Te vas a dar cuenta en este estudio que los nombres bíblicos tienen una importancia y un significado importante, fuerte, y Lauro nos ayudó a ir traduciendo cada uno de los nombres
¿verdad? De los profetas, de los nabí. En hebreo es nabí, cuando dices profeta es nabí. Entonces, también vamos a estudiar el asunto del mensaje profético y lo vamos a aplicar, amados del Señor, al carácter. Al carácter. Esto comprende el conjunto de las habilidades, de tu forma de ser. Si yo preguntara, a ver, alumnos amados, ¿cuántos de ustedes son enojones? Estoy seguro que más de 4 iban a levantar la mano. Y dices, bueno, es que yo tengo un problema con mi carácter. Bueno, de eso se trata, de que lleguemos a ser mejores personas, ¿no? Vamos a hablar del conjunto del carácter, que es la forma de ser, o sea, tu forma de ser espiritual, moral, el comportamiento, ¿verdad? Y bueno, Lauro Eduardo ahí en el prólogo dice cómo es que nos conocimos. Y ve, por ejemplo, esta diapositiva donde hay un joven que tiene diversas facetas de carácter. Vamos a ver para que el lector, el estudiante analice su propio carácter de acuerdo al mensaje que cada profeta dio. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus debilidades? Y aquí está el libro, El despertar del carácter profético, ¿verdad? Que, bueno, pues ahí empezamos trabajando y vamos a revelar cómo Dios les habló a los profetas y qué mensaje tenían para Israel, para la iglesia, cuál es el significado de sus nombres. Por eso van a ver ustedes en el libro los nombres en hebreo. Y quiero agradecer a Dios que está con nosotros el profeta Andrés Lechuga, que también ha sido un estudiante de hebreo y nos va a hacer algunos comentarios muy interesantes. Ahora usted dirá, ¿qué relación tiene la biografía de cada profeta con el carácter? Bueno, aquí es el trabajo del Espíritu Santo que nos mandó a hacer y les presento, ahí estoy en una foto de hace algunos años, en ese entonces usaba bigote, ahora me tuve que quitar el bigote por la operación, la cirugía que pasé. Me dijo la anestesióloga, se me rasura porque le vamos a poner un catéter aquí para que pueda usted respirar oxígeno. Bueno, pues me quité el bigote y me dicen que me quité unos años. Bueno, aquí estamos. Estoy allí con el misionero Cameron Donovan Hens. El misionero es un hombre que hoy día radica en Chalco, Estado de México, allá tiene una iglesia. Y Cameron viene de California y él fue un enviado de un escritor, un pastor que se llama John C. Maxwell. Maxwell. Estoy seguro que algunos de ustedes han oído este tema, este nombre de John C. Maxwell, que él empezó un curso sobre las cualidades del liderazgo, las cualidades del carácter, las 21 leyes del liderazgo, y trabajé con Cameron por prácticamente 3 o 4 años, hacíamos viajes en esos tiempos de juventud, y viajamos a las ciudades llevando 3 carpetas de este curso sobre el liderazgo, y entonces aprendí mucho sobre el asunto del carácter profético y de ahí nos surgió la inquietud por el Espíritu para empezar a trabajar. La misión principal de nuestra unción sigue siendo la misma, hermanos, glorificar a Cristo. El propósito de este libro es darle más gloria al Hijo de Dios Altísimo, nuestro Salvador, y por eso vamos a estudiar las características de cada profeta. Como ustedes saben bien, Dios dio al mundo a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Este mensaje es el centro de, dicen algunos, de la Biblia, y es el centro también de nuestro estudio. Vamos a ver también sobre Israel. ¿Por qué es llamado el pueblo de Dios? Es una nación elegida. ¿Por qué Dios dio su ley en el monte Sinaí? ¿Cuál es el propósito de esta ley? ¿Cómo los profetas la hacían respetar? ¿Y por qué en esta nación tuvo que venir el Mesías Salvador? Ahí en esta vemos diapositiva varios profetas, ¿no? Todos son diferentes. Y aquí le voy a pedir a mi hermano Andrés Lechuga algunos comentarios por qué los profetas tienen diferente mensaje. Está Moisés y su llamado, está Jeremías, Isaías, que el ángel le toca la boca con un carbón de fuego, y está el joven Samuel. Hermano Andrés, ¿qué comentario nos haces de los profetas y por qué el Señor nos ha dejado en las Escrituras un mensaje de los profetas bíblicos? Adelante, Andrés. Sí, como usted lo mencionaba, los profetas en hebreo es la palabra Naví, que significa hombre inspirado por Dios. Son hombres de Dios que están en el consejo de Dios, en el secreto de Dios, que son usados por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento. Dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena, y los profetas son muy importantes porque nos llaman a arrepentirnos. Y en la primera diapositiva que puso de Jacob, ahí entendemos y aprendemos a sincerarnos con Dios. Él tuvo que sincerarse al decir que era Jacob, un usurpador, tuvo que sincerarse, y después le pusieron el nombre Israel. Fue transformado proféticamente. Israel empieza con una letra Yud, que es pequeña, y termina con una Lamed, que es grande. Entonces, los profetas llaman a los seres humanos a ser transformados a la imagen y semejanza de Dios para la gloria de su nombre. Si nuestro inicio es pequeño, con la ayuda del Señor podemos hacer algo grande para un Dios grande como es el nuestro. Ahora vamos a tener en mente nuestros dos objetivos principales en relación a Israel. Dios primeramente le prometió el Mesías a la humanidad después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Usted recuerda Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Más tarde, Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan Génesis 12:23, donde dice el Señor: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición? Le dice a Abraham y se lo repite a su hijo y a su nieto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces recuerden, primero, Dios prometió al Mesías que vendría a la tierra y vendría a través de un pueblo y de una genealogía, ¿verdad? Hermano Andrés, ¿qué pasó con Israel?
¿Cómo es que Israel fue destinado para ser una nación de sacerdotes, de profetas y aún de misioneros para todo el mundo? ¿Qué nos dices, Andrés? Bueno, estaba en el corazón de Dios escoger a Israel para manifestarse a los pueblos politeístas, a los pueblos que tenían varios dioses, como el único Dios verdadero. Y Dios escogió a Israel para manifestar que Él es el único Dios verdadero y escogió la venida de Cristo para manifestar la iglesia y la salvación a toda la tierra. Eso fue el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Salvación. Pero Israel le da, el Dios de Israel, ¿cuál era el plan del Dios de Israel? Nos ha explicado el profeta Andrés Lechuga como maestro, el monoteísmo. La creencia en la existencia de un solo Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dices acerca del monoteísmo, Andrés? Sí, es Dios manifestándose a Israel como el único Dios verdadero y manifestándose en la creación del Estado de Israel con su constitución política, con su constitución de la ley mosaica, con los 10 mandamientos. Entonces es el único Dios que hace una nación con constitución, con su palabra, que es la Biblia, los 10 mandamientos. Vean ustedes, la Biblia es la constitución de Dios, ¿verdad? Y Dios se revela a Israel, nada menos, nada más. Allá en el Sinaí es un pueblo elegido entre las muchas etnias de la tierra para revelar a la humanidad al único Dios, aquel que dio su ley en el monte Sinaí. Ese es el plan. El monoteísmo, la creencia en la existencia de un solo Dios. Mencionó nuestro hermano, maestro Andrés, la diferencia entre en el politeísmo. Poli es muchos dioses, monoteísmo, un solo Dios. En el politeísmo, que aparece en otros pueblos, hermanos. Hoy la influencia del politeísmo sigue siendo en la cultura, ¿verdad, Andrés? ¿Qué nos comentas sobre esto? Que el politeísmo ha crecido bastante y toda la gente puede tener muchos dioses, y en el tiempo de Roma todos podían tener cualquier dios, pero el asunto era que el único Dios verdadero, el Dios de Israel, era el que tenía que ser adorado nada más y no podían adorar a otros dioses. Entonces, precisamente el mundo tiene muchos dioses, pero Dios es celoso, quiere que le adoremos solamente a Él y que estemos con Él. Dios es celoso y esto es muy importante. Por ejemplo, ahí en la diapositiva podemos ver en el ángulo superior izquierdo a la India, ¿verdad? A Shiva y esos dioses. Se dice que la India tiene más de 3 millones de dioses. ¿Te puedes imaginar todo eso? Con muchos rostros, muchos brazos. Los mayas, por ejemplo, otra cultura llena de dioses, ¿verdad? ¿Qué diferencia de Israel, que era un solo Dios? Los egipcios, no se diga. Los egipcios tenían una serie de dioses con rostros de animales. Cuando vinieron las plagas que a través del profeta Moisés vinieron, cada plaga estaba relacionada con uno de esos dioses egipcios. Los aztecas en nuestra tierra mexicana, ¿cuántos dioses y diosas tienen? Y esa influencia politeísta sigue estando.
Es una influencia en las culturas de la tierra, que diferencia del único Dios vivo y verdadero. El único Dios habló a Abraham, un profeta obediente que cultiva una amistad con Dios y llega a ser el amigo de Dios. Bien, pues esta noche vamos a terminar. Aquí nos quedamos en el politeísmo y en el monoteísmo y vamos a terminar la grabación, hermana Alejandra, por favor.